Mañana se cumple un mes de los dos terremotos en Caracas y La Guaira. Muchos especialistas han venido hablando de lo geológico, de lo estructural. De verdad que las universidades venezolanas o nuestros profesores o investigadores pues han sacado la muestra o la garra de ser verdaderos especialistas que hay de alguna u otra manera han estado aportando sus conocimientos, sus reflexiones, sus revisiones en torno a todo esto. Hoy el profesor Rómulo Bastidas, quien es el tesorero de la Pula del IPP, conocido por todos ustedes en lo gremial, lo hemos invitado, lo comprometimos hace una semana, para hablar de salud pública. Todo lo que tiene que ver cuando sucede este tipo de cosas, cómo actuar, pero lo previo a eso, que son toda la serie de procedimientos, de planes, de manuales que hay y que se deben ir llevando de alguna u otra manera preventivamente y posteriormente a lo que se debe enfrentar para evitar las epidemias, las manipulaciones de cadáveres y toda esta serie de cosas que estamos viendo y muchas que los venezolanos están descubriendo. Recordemos que el profesor Rómulo Bastidas es profesor universitario adscrito a la Facultad de Medicina en la maestría de Salud Pública y tuvo una reconocidísima trayectoria cuando fue director de malariología en Mérida. Por eso hemos querido conversar ya cerca de un mes de este desastre natural que permita de alguna u otra manera conocer otro tipo de cosas que sirva no solo para la gente que está involucrada en este tipo de desastres naturales, sino para los merideños que también se han visto afectados por desastres naturales como inundaciones, desbordamiento de ríos, entre otros. Profesor, muchas gracias por tomarse el tiempo y regalarnos un poco de espacio para hablar de algo que usted domina tan bien como es esto, ¿no? Gracias a ti, Leito, y estamos gustosos de estar en tu programa que tiene tanta sintonía y a la orden para, por supuesto, las preguntas que a bien tengas hacer. Profesor Rómulo, estamos ahorita en lo electoral, pero usted ha estado en redes o en equipos nacionales de trabajo y ya a 29 días hoy, 30 días mañana, un mes de estos dos terremotos, Un mes, sí. ¿qué ha podido ver? Los ingenieros de estructura están en lo suyo, los geólogos están en lo suyo, los médicos también, pero viene otra parte que es muy importante. Los procesos de fumigación que se deben tener cuando se asisten a estas, el tratamiento de las aguas, todo lo que tiene que ver, la propia estructura de movilidad de las personas afectadas a los refugios. Bueno, sí, Leo, realmente un mes de esta terrible tragedia y del luto que embarga a Venezuela por un dolor inmenso con sobradas razones. Ahí tenemos que dividir las cosas en varios aspectos. Primero, en el lugar donde ocurrió el evento. En el lugar donde ocurrió el evento es bien importante porque cuando hay planes de contingencia, y eso es lo primero que quiero decirte, cuando hay planes de contingencia, pues uno espera que los muertos, fallecidos y desaparecidos sea el menor número posible. El problema es que no hay, y si algo se demostró con este terremoto, es que no hay planes de contingencia en Venezuela. Y desde el punto de vista de los sismos, hay dos cosas que son fundamentales señalar y saber. Primero, que lo que sucedió volverá a suceder. Y segundo, el tiempo de retorno de los terremotos. Por ejemplo, por ponerte un caso, no con fines de alarmar a nadie, en Mérida, en la ciudad de Mérida, por ejemplo, en Mérida el último terremoto fue en 1894. Es decir, que estamos más de 120, 130 años del último terremoto y el tiempo de retorno está más o menos en un promedio de 100 años. Lo que quiere decir que con lo que pasó en La Guaira, aquí debiéramos estar abocados ya de urgencia a los planes de contingencia.
Yo no sé si lo están haciendo. Si lo están haciendo, lo celebro y es una muy buena noticia. Pero que yo sepa, no sé si tú como acucioso periodista sabes si hay planes, que se estén haciendo planes de contingencia, ¿verdad? Donde, por supuesto, los planes nos orientan hacia qué es lo primero que tenemos que hacer. Ocuparnos, por supuesto, de los lesionados, ¿verdad? De los fallecidos y de los desaparecidos, que siempre es un problema. Fíjate que el gobierno no da números de desaparecidos. Pero lamentable y dolorosamente, de los desaparecidos hay un altísimo porcentaje que están muertos. Lamentablemente, yo tengo alguna experiencia, yo no soy experto en eso, pero he tenido que actuar como en 2 o 3 problemas, digamos, en la vaguada de Santa Cruz de Mora, en ese problema que hubo, actuamos nosotros y yo estuve decomisionado por el Departamento de Medicina Preventiva y la Facultad de Medicina la tragedia de Santa María, allá en la Panamericana también. Y hay una experiencia bien importante en eso. Por supuesto que hay que remover los escombros. Fíjate que en este momento todavía no se sabe dónde van a estar los escombros. El gobierno dijo que a orilla del mar por un tiempo, corto tiempo. Bueno, pues esperemos que sea así, porque los ecólogos han determinado que si eso lo vierten al mar, pues ocasionaría graves problemas de carácter ecológico. Ahora, cuando usted está removiendo tuberías, y ahí vamos más de cerca o más de lleno a la pregunta que tú hiciste, puede haber realmente, puede haber problemas con la tubería de aguas blancas y de aguas negras, ¿ok? Y eso nos puede traer, por supuesto, al desbordarse las aguas de las tuberías, pueden ocasionarse grandes estancamientos de agua que se convertirán seguramente en criaderos de zancudos y también de moscas, producto de la descomposición de los cadáveres. Y por eso estoy seguro que allá tiene que haber graves problemas gastrointestinales, diarreas, disenterías. Allá no hay malaria para decir que el criadero donde se pueden criar anófeles van a transmitir paludismo, pero sí pueden transmitir dengue, ¿verdad? Y también cuando hay esa remoción de escombros, también salen ratas, roedores, y los roedores seguramente van a ocasionar numerosos casos de leptospirosis. Bueno, fíjate todas las cosas que hay que tomar en cuenta. Y antes de comenzar el programa, o ya recién comenzado, tú hablabas de algo que hay que necesariamente hacer. Por un lado, el drenaje de las aguas, y por otro lado, tienen que evocarse urgentemente a hacer nebulizaciones espaciales para reducir la densidad aedina y para reducir la densidad de moscas transmisores de ese tipo de enfermedades. Y una cosa que es muy importante, ¿verdad? Que es, y que en este momento se ha oído tangencialmente, porque por supuesto hay vocación hacia todavía el rescate de los cadáveres, y creo que ayer, a pesar de los 30 días, hubo un rescate de 3 personas vivas. No, todo está desmentido. Eso está desmentido. Está desmentido, bueno. sí, hasta el momento. Pero sí era raro, porque decir un mes después. Bueno, pero hay un problema que también es crucial. ¿Qué vamos a hacer con todos los damnificados que ocasionó la tragedia? Ese es un problema crucial. Cuando la tragedia de Vargas, como se llamaba antes, el haber movilizado a distintas partes del país, profesor, si lo recuerda, claro que sí, causó problemas de transmisión de virus, gripes y toda esta serie de cosas, y por supuesto eso influye en los términos de que tras que los servicios públicos no funcionan a cabalidad, pues por supuesto se hace mucho más difícil la atención de todos estos hermanos venezolanos, ¿no?
Eso fue un problema y yo lo viví y muy de cerca porque tuve la oportunidad en ese momento de dar clases en un posgrado en San Cristóbal y fuimos a una práctica de campo y nos encontramos, ¿verdad?, con un parcelamiento donde querían reubicar muchas personas que venían de la tragedia de Vargas. Eso fue un craso error, porque no es que venga gente con virus y eso, porque eso en un momento dado se puede paliar. El problema es que tú trasladas a una gente que vive en el mar, acostumbrada, ¿verdad?, a tirar una atarraya a las 7 de la mañana, a pescar y después ponerse a jugar dominó o a tomarse sus tragos, a una zona donde tiene que sembrar. ¿Qué van a sembrar? No tienen ninguna experiencia de ese tipo. Entonces ahí se produce algo, ¿verdad?, que en psicología se llama el desarraigo. Es decir, cómo usted desde el punto de vista de la estructura mental se puede adaptar a un proceso donde no está mentalmente entrenado para eso. Eso produjo muchísimos problemas y eso fue uno de los problemas que yo quería mencionar y que usted se acaba de adelantar en eso. En la tragedia de Vargas, cuando el señor presidente de aquel entonces habló de los dignificados. Entonces los dignificados iban a ser todos aquellos que trasladaron y que ocasionaron gravísimos problemas, no tanto de salud, sino hasta de delincuencia. Aquí en Mérida vivimos eso. Total que eso hay que verlo con mucho cuidado. Y los programas de vivienda que hay que hacer, donde la señora Delcy, que ya tenemos 4.000 viviendas y tal, ¿dónde las van a ubicar? ¿Cómo las van a construir? Van a cometer el mismo error que cometieron cuando hubo los informes fundamentales, tanto de quien era en ese momento y ocupaba el cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad?, el ministro Genatios, ¿verdad?, un muchacho brillante realmente, y produjo todo un informe sumamente importante y rigurosamente desde el punto de vista científico hecho de una manera extraordinaria. Bueno, no se detuvieron, no le pararon irresponsablemente a eso, al igual que el informe, el documento de los japoneses que decían, entre otras cosas, algo similar, que no era posible construir ahí porque esos terrenos no estaban aptos. Entonces, bueno, eso es un problema que no se pueden cometer los mismos errores que se cometieron en ese momento. Y algo que es muy importante desde el punto de vista de la salud que estamos hablando es lo que se llama el shock postraumático. De esas personas que quedan impactadas mentalmente y que necesitan ayuda profesional para poder salir de la situación de depresión, de ansiedad, de inestabilidad emocional. Y todo eso concurre, por supuesto, a una cosa que se llama una precariedad en la salud mental de quienes han vivido dolorosamente esa tragedia sin poder superarla desde el punto de vista personal. Profesor Rómulo, la demografía es una cosa que debe ser revisada y estudiada, y usted ha dicho algo muy importante, lo que puede ser traer a alguien de la playa a cualquier otra parte del país, la que se escoja. Eso sería en materia de todo lo que es lo social, pero hay algo que debe ser tomado en cuenta, la costumbre también, ¿no? Bueno, es que esa es su costumbre. Que forma parte, y eso puede sumarse más a lo que puede ser el show postraumático. Nos dicen aquí sobre la necesidad de lo que tiene que eso y la capacidad de readaptarse. Ahora, cuando se ve un tipo de situación como la que se está viviendo, que no hay una cifra ni siquiera parcial, solo hay cifras aproximadas por algunos expertos en este tipo de tragedias que hablan, X, la conocemos, lo que han dicho. La OMS habla de 50.000 desaparecidos. Imaginen lo que eso pueda servir, lo que eso pueda significar para Venezuela. ¿Cómo en el caso de Mérida debemos prepararnos en los términos preventivos? Porque esto no escapa a esto. Claro. Ya lo de La Guaira pasa, ya lo de La Guaira está allí y el espejo debe estar
permanentemente limpio para vernos reflejados allí en lo que debemos hacer preventivamente. Hemos visto cosas como estas. Se han producido las emergencias del paro. Vamos a hablar de las recientes para no hablar de las otras. O citamos la primera vaguada del Mocotíes. ¿Cuánto duraron las familias en los refugios, en los colegios, en los gimnasios? Ahora, ¿qué hacer para que, por ejemplo, una comunidad comience a organizarse y tome conciencia de lo que se debe trabajar preventivamente? A esta hora, si usted ve en las redes sociales, ¿qué es lo que dice la gente en La Guaira? Estamos trabajando solos, estamos trabajando con familia, con amigos, la ayuda es muy poca. Aquí prevalece lo preventivo antes de ejecutar. ¿Qué le podemos decir a quienes nos escuchan de distintas partes del mundo, y aquí en Mérida particularmente, o cómo comenzar ese proceso de organización? Yo sé, por ejemplo, que la maestría tiene maestrandos que visitan los sitios, que se organizan, que hablan, cómo se organiza una comunidad, una cuadra, cómo se puede organizar, porque el problema es que ya lo pasado está y el problema está ahí latente. Ahora, ¿cómo trabajamos en lo preventivo para poder evitar este tipo de cosas? Claro, en La Guaira se quedan solas como son todos los procesos. ¿Por qué? Porque lógicamente ya es un mes y el impacto del primer momento ya la vida continúa, la cotidianidad El rompe a la propio gente, olvido, el propio olvido, ¿no? el propio olvido, en fin, eso es normal en todos los procesos. Ahora, usted acaba de señalar algo preciso y muy importante, que es lo preventivo. Si yo fuera alcalde de la ciudad de Mérida, ¿a qué estuviera yo abocado en este momento? Precisamente hacer un plan de contingencia para una ciudad que está montada en una de las fallas geológicas más importantes del mundo, que es la falla de Boconó. Entonces, y tenemos la gran ventaja, Leo, es que a veces no sabemos los recursos que tenemos. Aquí hay que despojarse de banderías políticas y de esas tonterías que no conducen a nada, sino a demorar los procesos. La Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, a través de la Escuela de Geografía, tiene una maestría de gestión de riesgos, que precisamente el profesor Josué, el que coordina esa maestría, es profesor de la maestría de Salud Pública. José Araque, que asignatura que en Salud Pública se ve en el segundo semestre. Bueno, ahí tiene una cantera de conocimientos para comenzar un plan preventivo, porque repito lo que dije hace 5 minutos, desde el punto de vista sismológico, lo que sucede volverá a suceder y el tiempo de retorno del último terremoto de Mérida está por encima de los 120 años, es decir, que aquí Dios nos libre, en cualquier momento puede haber un terremoto. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? No hay educación de riesgo, no hay cultura de riesgo y no hay, por supuesto, formación para el cambio de conducta y el estilo de vida que hay que hacer y hay que transformar para poder llegar a la cultura preventiva, de manera que usted sepa qué va a hacer usted en los primeros segundos en un terremoto en su casa, ¿verdad? ¿Dónde se va a colocar? ¿Qué es lo que tiene que guarnecerse? Saber que lo primero que usted tiene es evitar heridas en cabeza y cuello y tiene que meterse debajo de las mesas que realmente puedan... El triángulo de la vida. El triángulo de la vida. Eso es cabeza y cuello, es fundamental. Y por supuesto, tiene que ver si hay lesionados. El reagrupamiento del núcleo familiar. Evitar encender fósforos, si usted no tiene conciencia de si hay escape de gases. Todas las luces tienen que estar apagadas. No comenzar a meterse en los ascensores como locos, sino después que haya el sosiego, ir bajando poco a poco por las escaleras. Y por supuesto, ver si hay grietas estructurales importantes o graves en la vivienda. Y mantenerse alerta, ¿verdad? Porque sabemos que después de un terremoto sucede lo que se llama, ¿verdad?, los temblores secundarios, mejor llamada desde el punto de vista sismológico, las famosas réplicas, que en un momento dado pueden ser hasta de un poco menos de magnitud y terminar, si hay fallas estructurales, de colapsar
los edificios donde se viva o las viviendas donde uno habite. Profesor Rómulo, para ir cerrando, el país tiene una situación paralela con todo esto de los nuevos virus, las posibles epidemias, lo que se está haciendo preventivamente o lo que ha dicho perdón, el gobierno sobre todo esto, los nuevos factores de riesgo en materia de salud, donde el propio país queda demostrado que no tiene planes de vacunación, que lo único que hacen es el llamado preventivo, pero vuelve a llegar el coco y no se actúa preventivamente, y eso, usted sí es un experto en eso. Bueno, precisamente es que es una cosa fundamental. ¿Por qué lo preventivo? Bueno, porque lo preventivo es más económico, menos complejo, tiene más cobertura, podemos tener la posibilidad de una alta, darle respuesta a una alta demanda de salud, y en eso hay que insistir en lo que se llama ya más técnicamente la prevención primaria, que agrupa dos niveles de prevención fundamentales, que es la promoción y fomento de la salud y la protección específica. Eso lo saben los muchachos de todas las ciencias de la salud. Y te repito, y aquí, Leo, te sugiero que insistas mucho en los planes de contingencia. Trae al alcalde para que el alcalde hable qué es lo que está haciendo. Para que venga es difícil. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, que convoque a la maestría de salud pública, a la maestría de gestión de riesgo, al profesor que tú lo traíste de primera mano, un excelente geofísico importante, el doctor Esteves, que también fue profesor de nuestra maestría de salud pública, junto con el amigo Alejandro Linayo y el ingeniero, ¿cómo se llama?, que murió ya, lamentablemente. No es que son tantos especialistas que ha tenido que fue decano de la Facultad de Ingeniería, el doctor Lobo, William Lobo Quintero, que fue presidente de la Academia de Mérida. Profesor Rómulo, le saludan desde Tovar, le saludan desde Santa Cruz de Mora sobre la situación. Rápidamente, Venezuela ha confirmado las autoridades sobre lo del antivirus, lo preventivo allí, pues me imagino que ya ustedes en la maestría deben estar revisando esto rápidamente, ¿no? Porque les compete revisión y recomendar de una vez sobre esto. No, mira, ha habido una especie de preocupación nacional por los muertos que ocurrieron en el oriente del país, de 3 muertes, que según el Instituto, no sé si de Medicina Tropical o Instituto Nacional de Higiene, determinaron que era antivirus. El antivirus es una zoonosis producida por roedores, ¿verdad? Pero afortunadamente los virus que hay en Venezuela, ¿verdad?, no determinan que haya una transmisión de persona a persona. Y eso es muy importante. Los virus que producen realmente una relación infectocontagiosa están en Argentina y en Chile, sí los hay, pero en Venezuela afortunadamente no los tenemos. Lo preventivo allí es lavar las cosas, entonces. Claro, porque ¿cómo se adquiere? Por inhalación, ¿verdad?, de gotas de polvo contaminadas con heces, con orinas de estos roedores. Y bueno, afortunadamente no. Igualmente en Barinas se está determinando qué es lo que está pasando con estas muertes que hubo. Porque hubo las 3 muertes. Porque yo pensé que por las características pudiera ser fiebre hemorrágica y guanarito, pero parece que determinaron que ni es fiebre amarilla, que no es influenza, que no es paludismo y que no es fiebre hemorrágica. Entonces tendrán la necesidad de seguir investigando a ver a qué se debe esa muerte con esas características. Profesor Bastidas, muchas gracias. Profesor Rómulo Bastidas, especialista en salud pública, está en la maestría como docente de salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y coordinador. Y coordinador, además. Hemos querido hablar de esto a un mes, porque todo este tipo de desastres naturales tiene procesos de atención y vienen cosas que están comenzando a aflorar allí. Se habla de que todavía no se ha hecho plan de fumigación
entre otras No, cosas. imagínate. Y afortunadamente hubo países que tuvieron plantas procesadoras de agua, que eso ha contribuido con todo esto del consumo De agua potable. de productos, imagínense, en ese calor que ha permitido controlar esta situación. Hacemos la pausa en la Ciudad de la Radio de este jueves 23 de julio del 2026.